Hemos dicho entonces que el fundamento que Dios establece para restaurar a la humanidad, o los principios para la restauración, son el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ahora, todos nosotros podemos preguntarnos de qué modo me voy a restaurar yo. El fundamento de fe, el fundamento de sustancia, era el fundamento para purificar un linaje para que pueda llegar el Mesías. Ahora, ¿qué hago yo en mi vida? ¿Cómo hago yo para aplicar estos principios para poder restaurarme? ¿Cuál es la actitud correcta que debo tener en cada situación? Obviamente, cada uno de nosotros tiene que establecer su propio fundamento de fe y su propio fundamento de sustancia. Cada uno al final es responsable de esta misma fórmula en su propia vida. Dijimos que para el establecimiento del fundamento de fe hace falta una figura central. ¿Quién va a ser entonces esta figura central que va a establecer mi fundamento de sustancia? Sí, cada uno. Yo mismo soy el responsable del establecimiento de mi propio fundamento de fe. ¿Cuál es mi ofrenda? Mi ofrenda es mi propia vida. ¿Pero qué significa mi vida? Significa creer en la palabra y vivir de acuerdo a ella. Significa yo mismo tengo muy en claro las leyes y los principios del universo, tengo muy claro cuál es el ideal de mi vida, el ideal de Dios, y yo vivo mi vida entera de acuerdo a ello. Yo ofrezco mi vida a Dios, mi vida le pertenece a Dios, porque la vida de Dios me pertenece. Dios vive para mí, yo vivo para Él. Hasta la perfección y eternamente. El periodo de tiempo, toda mi vida. Quiere decir que por eso es tan importante entender el principio, entender el ideal de Dios, incorporarlo en nuestra vida, ser una encarnación de la verdad, del ideal de Dios, de los principios de Dios, y practicarlo toda mi vida. Y vivir una vida constante como una ofrenda. Mi vida es, el propósito de la existencia humana, ¿cuál es? ¿Por qué Dios había creado al hombre? Para experimentar alegría. Dios, al verse reflejado en el hombre, experimenta alegría. Cuando el objeto nos responde, experimentamos alegría. Quiere decir que el propósito de mi vida es dar alegría a Dios. Por lo tanto, yo existo para Dios. Es una ofrenda constante. Todo lo que hago es para dar alegría a Dios. Pero ya hemos visto durante la historia que lo más difícil no es el fundamento de fe. De algún modo el hombre no tiene esa dificultad debido a que no era la dificultad que Lucifer tenía. Lucifer no tenía la dificultad de creer en Dios. La dificultad de Lucifer era el fundamento de sustancia. Y para nosotros vamos a ver que entonces acá nos vamos a detener hoy, entender cómo establecer victoriosamente el fundamento de sustancia en nuestras vidas. Vamos a utilizar ahora los elementos que ya hemos aprendido anteriormente para aprender de los fracasos de la historia y también de las victorias de la historia. ¿Qué hacer y qué no hacer? Fundamento de sustancia significa, entonces, yo, en la posición de Lucifer antes de la caída, con mi figura central, la persona que Dios va a utilizar como instrumento. Cada uno de nosotros va a tener una figura central, alguien a través del cual yo tengo que ser humilde para poder aprender y para poder llegar a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo mismo llego a la perfección. Entonces Dios, naturalmente, después puede trabajar a través de uno. Significa entonces que en algún momento todos nosotros estamos en la posición de Caín y tenemos a alguien en la posición de Abel. El problema de Lucifer, habíamos visto, no era que no tenía fe en Dios, sino que él quería llegar a Dios en forma directa
y no podía aceptar ver a Dios a través de Adán. El problema de Caín era lo mismo. Él creía en Dios, pero no podía aceptar ver a Dios a través de Abel. Entonces vamos a ver los personajes de la historia que fueron victoriosos y por qué fueron victoriosos. Esta persona, la pasión de Abel, es nuestro camino hacia Dios. Entonces, toda la humanidad tiene a esta figura central como su Abel. Adán perfecto. Cristo viene en la posición de Adán perfecto, en relación perfecta con Dios. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y Jesús decía, dichoso el que no haya escándalo en mí. Porque si yo tengo el hábito de encontrar defectos en el prójimo y aplico este mal hábito satánico con mi propia figura central, me estoy haciendo más y más difícil el camino para mí mismo. Si yo busco defectos en esta persona, entonces yo voy a sufrir, porque esta persona es la verdad, el camino y la vida, y yo no puedo llegar a Dios sino a través de Él. Y si yo solamente estoy buscando defectos, voy a tener dificultades después para poder creer en Él y para poder ver a Dios en Él. Por eso Jesús decía, dichoso Él que no haya escándalo en mí. No decía dichoso yo si la gente no haya escándalo en mí. Decía dichoso el que no haya escándalo en mí. Porque si haya escándalo en mí no va a poder pasar a través de mí. Y yo soy la verdad, el camino y la vida. Y no va a llegar al Padre si no es a través de mí. Y si está buscando defectos, le va a costar mucho ver a Dios en mí. En otras palabras. Entonces veamos algún ejemplo de la historia. Había este personaje, Cam, el hijo de Noé, que tenía una figura central que era victoriosa. Si él hubiera buscado, si él hubiera tenido la actitud de buscar la parte buena de Noé, qué cosas tiene Noé que son buenas, qué cosas claras hay, o qué pruebas claras hay de que Dios realmente trabaja a través de Noé, ¿las habría encontrado o no? Sí. Si Cam realmente hubiera tenido la actitud de intentar, aunque sea, ver a Dios a través de Noé, él habría visto mucho de Dios en él. Habría visto que realmente la fe y el sacrificio de Noé para hacer la voluntad de Dios fue maravilloso, fue único. Y que gracias a él, además, gracias a Noé, él y su familia habían salvado su vida después del diluvio. Sin embargo, él tenía el hábito de criticar, de buscar escándalo. Y fíjense la actitud típica, porque a veces nosotros vamos a tener esa clase de actitud sin darnos cuenta. Cuando aparece este tipo de personaje, y a veces nosotros somos así, y criticamos a nuestra figura central, claro, no somos tontos, no vamos a decir yo lo critico porque yo soy satánico, porque yo soy malo, no me hagan caso lo que yo digo, porque soy malo. No, no vamos a decir eso, ¿no es cierto? Buscamos, en la medida que criticamos, además, quedar bien. Por ejemplo, Cam no criticó a Noé, repito, diciendo, bueno, yo soy malo y por eso lo critico, porque lo odio, porque lo detesto, porque no me gusta. No, él lo criticaba, pero intentando al mismo tiempo quedar él bien parado. Bueno, porque yo estoy escandalizado con lo que hizo, es una inmoralidad, se quedó dormido desnudo. Pero eso no es una inmoralidad. Él era un instrumento de Dios. Era mucho más inmoral lo que estaba haciendo él, que estaba destruyendo el fundamento de un hombre sagrado, estaba destruyendo el fundamento de un hombre de Dios. Eso era mucho más inmoral. ¿Entienden? Pero sin embargo, la razón por la cual él critica es un problema en su corazón. Él no puede amar a esta persona. Pero no dice con sinceridad qué es lo que le pasa en su corazón. Él utiliza alguna excusa, algún pretexto para acusar a esa persona. Pero no es real que ese es el problema que él tiene. El problema es otro, es falta de amor. Muchas veces cuando criticamos a alguien es falta de amor en realidad. Sentimos que esa persona no nos ama y no lo podemos amar. Entonces buscamos cualquier defecto y lo criticamos y decimos, no, lo que pasa es que yo estoy escandalizado por ese defecto. Mentira, eso no es verdad. Quizás yo tengo muchos más defectos y quizás tengo, mi conducta es mucho más inmoral todavía, pero yo estoy utilizando eso como pretexto. Entonces él se hizo el escandalizado porque su padre había cometido una inmoralidad, pero lo que él estaba haciendo, dividiendo a toda la familia,
dividiendo a toda la familia, era mucho más inmoral. Más tarde, entonces, con Abraham, se restaura este fracaso con Isaac. Isaac es un hijo totalmente diferente. Isaac tenía una figura central que sí había cometido algún error, como todos nosotros vamos a tener. Porque todo ser humano, de algún modo, puede tener algún defecto o cometer algún error. ¿Sí? Pero si nosotros por amor disimulamos este defecto. Cuando un padre ve algún error en su hijo, no trata de algún modo no trata de desenmascararlo y de acusarlo y de someterlo y de oprimirlo hasta que se desespere por ese error que cometió, ¿no es cierto? ¿Qué clase de corazón tienen, sobre todo las que están acá presentes que son madres? ¿No comprende perfectamente que su hijo puede cometer algún error y tratar de disimularlo y bueno, y comprenderlo y no pasa nada y tratar de ayudarlo a resolverlo juntos? ¿Sí o no? Y el hijo debe tener esa misma actitud con su padre. No hay problema, se puede resolver. El amor era mucho más fuerte que la crítica que él podía hacer. Entonces Isaac quería de algún modo ayudar a su padre a superar ese escollo en la vida, a superar esa dificultad que él había pasado. Y en algún momento se dio cuenta que le podía costar su propia vida, pero aún así él estaba dispuesto a dar su vida con tal de ayudar a su padre a ser perdonado por Dios. Él tenía una figura central que había cometido un error. Podía haberlo acusado. Podía haber dicho, bueno, mira, yo no cometí el error, lo cometiste tú, ¿por qué tengo que morir yo? Eso, para este mundo, no sería llamado lógico. Para este mundo satánico, ¿eso no sería lógica pura? ¿Sí o no? Mira, el error lo cometiste tú, lo pagas tú. Yo no lo cometí, yo no tengo por qué pagarlo. Perdóname, mucho gusto y hasta luego. ¿Sí o no? Pero hay otro tipo de lógica en la providencia de Dios. La gente victoriosa de la historia tenía otro tipo de lógica. Totalmente diferente. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué los personajes de la historia, todos los personajes de la historia, tienen un curso diferente. Tienen que luchar entre la razón o la lógica y el corazón. Y todos los victoriosos de la historia tuvieron que pasar por este conflicto entre la razón y el corazón. Y siempre tuvieron que elegir acá. Vamos a ver después por qué. ¿Por qué razón todos tenemos que pasar por esa prueba? La lucha entre la razón y la lógica y el corazón. Entonces, fíjense el resultado. Cam pasó a la historia como un fracasado. Lamentablemente, tenemos que enseñar la historia de la humanidad, a toda la humanidad, la historia providencial a toda la humanidad, y en cada conferencia es muy claro que él fue un fracasado, y vamos a utilizarlo a él como un modelo de lo que no hay que hacer. Así pasó él a la historia. Sin embargo, él, con su comportamiento ilógico, irracional, pasó a la historia como un victorioso. Hasta el punto que Dios mismo, cada vez que se manifiesta, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Con orgullo. ¿No le gustaría a ustedes que Dios mencione su nombre? ¿No? Yo soy el Dios de María, soy el Dios de Luis, soy el Dios de... ¿no? Qué maravilloso sería que esté escrito en el libro ese, en la Biblia, por miles y miles de años, que Dios manifieste con orgullo: yo soy el Dios de tal, porque Él hizo esta victoria, Él tuvo esta victoria. Con su actitud no lógica para este mundo satánico, pero muy lógica desde el punto de vista de Dios, con la actitud del corazón, Él pasó a la historia como la próxima figura central. ¿Sí? Y entonces fue el antepasado de Jacob y de Jesús. De su linaje vino el Cristo, por su victoria. Y muchísimas veces vamos a hablar de Él como un victorioso, por esa actitud que Él tuvo, por esa unidad de corazón con su Padre, porque disimuló el defecto del instrumento de Dios, lo disimuló por amor. Entonces, nosotros todos tenemos que pasar por ese tipo de pruebas. No se sientan inteligentes porque ven los defectos de su figura central, porque eso lo hace cualquier persona caída. Y es un hábito que se puede desarrollar con demasiada habilidad, el ver los defectos muy fácilmente.
Y si solamente vemos esto, y solamente nos enfocamos en esto, ¿no?, hacemos de nuestra vida un hábito negativo, de solamente criticar, nada más, en vez de hacer algo positivo. Entonces, esto es un ejemplo concreto de unidad en nuestra figura central. Pero hay dos tipos de relaciones de Caín y Abel. Hay relación de Caín y Abel vertical y relación de Caín y Abel horizontal. La relación de Caín y Abel vertical significa yo con mi figura central. Esto es vertical. Yo sé que esta persona es mi figura central. ¿Sí? La providencia, nosotros vamos a tener oficialmente indicado cuál es mi figura central. ¿Sí? Pues yo sé, con esta persona yo me tengo que unir, es vertical. Pero después ocurren los problemas de Caín y Abel horizontal. Otros y yo. Yo y otros. ¿Sí? Problemas, peleas entre nosotros, problemas con seres humanos, con personas. Problemas de Caín y Abel, conflictos, luchas, celos, envidia, resentimiento. Y esto puede de pronto ser más difícil. ¿Por qué? Porque de pronto no se sabe quién es Caín y quién es Abel. Acá es muy claro, bueno, yo me tengo que callar la boca, tengo que ser obediente, tengo que ser humilde. Él es mayor que yo, tiene más experiencia, hizo mucho fundamento para Dios, yo puedo aprender mucho de él, mejor, soy humilde, y ya está, es más fácil, ¿sí o no? Pero acá puede ser mucho más difícil, porque hay una discusión entre nosotros y otras personas. ¿Sí? Discutimos, en cualquier lugar. Y de pronto, en esa discusión, no sabemos a través de quién Dios está trabajando, no sabemos quién es el que está más correcto. Y de eso quiero hablar yo. Quiero dejar las cosas muy en claras para que cuando ocurran estos conflictos, porque los hay, en las amistades, entre los hermanos, en las familias, etc. Hay conflictos. Es el problema de la humanidad, conflictos constantes. ¿Cuál es el principio que yo debo aplicar para restaurar eso? Porque eso me hace victorioso. Este fundamento de fe, vertical o horizontal, me hace victorioso. Superar problemas de Caín y Abel me hace victorioso. Entonces vamos a ver ejemplos claros, victoriosos en la historia y qué enseñanza podemos sacar de ello. Enseñanza crucial, importantísima. Y van a ver que entonces vamos a concentrar el desafío en un solo punto. Ustedes van a, después de esta conferencia, ustedes van a sentir como que todo el desafío está clarificado, el problema está clarificado. Es como una persona que está enferma, su cuerpo está enfermo. Bueno, el médico le empieza a hacer análisis, empieza a observar, punto, hasta que tiene localizado el problema, ¿ok? Tiene este problema. Entonces, ahí puede solucionarlo. Pero ya sabe cuál es, ya sabe dónde está. Vamos a hacer eso hoy. ¿Dónde está la dificultad, el desafío más grande para nosotros como hombres caídos? Y van a ver que van a llegar a la conclusión de que es verdad, de que eso es lo más difícil, pero es lo más importante para realizar. Observemos en las victorias. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron las victorias del lado de Dios? ¿Y por qué fueron así? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Cuando ellos se confrontaron, Esaú quería matar a Jacob. Quiere decir que él quería ponerse en la posición de sujeto con un propósito muy claro. Ese propósito, obviamente, venía de Satán. Quiere decir que él está en la posición de sujeto. Dijimos que el propósito se transmite a través del sujeto, ¿no es cierto? Y él mostró claramente a Jacob. Tenía un ejército de 400 hombres, obviamente no puede ocultarlo. Acá está, te voy a matar. Mostró claramente este propósito. Si Jacob responde, se está poniendo en la posición de objeto. Si él hubiera respondido, está aceptando este mismo propósito, hubiera respondido, el resultado hubiera sido mal. El mal se habría sustancializado ahí, en esa actitud. Este propósito, mal. Sin embargo, vamos a ver la claridad impresionante que tuvo Jacob. Jacob no tenía, como muchas veces nosotros por estupidez y por ignorancia tenemos, él no tenía el mero propósito humano, horizontal, efímero, tonto, de ganar una discusión humana.
No era ese el propósito de su vida. ¿Entienden? Porque si él hubiera tenido simplemente, como nosotros sentimos a veces, el impulso de tener ¿qué? De tener razón. Qué maravilloso que nos sentimos cuando tenemos razón. ¿Sí? Como si fuera lo más importante. Entonces, imagínense cómo habríamos estado nosotros. Pónganse ustedes en este lugar con la actitud que tenemos cotidianamente. Sin que nadie nos dé guía interna, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué hubiéramos hecho? Y seamos sinceros. ¿No habría sido acaso esta la razón más poderosa? ¿O la fuerza más poderosa? ¿La razón? Sentir, bueno, pero yo tengo razón. Y muchas veces sentimos que eso nos justifica para hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Bueno, como yo tengo razón, entonces acá voy, con todo. No importa nada, no importa lo que se pierda, porque yo tengo razón. ¿Por qué el hombre piensa o siente que la razón es lo más importante? ¿Por qué es tan fuerte la razón para el hombre? Aunque destruya el mismo plan de Dios. Porque la Biblia dice, primero en Juan 8:44, Jesús decía que nosotros somos hijos de Satanás y por eso somos como él. Y la Biblia dice que Lucifer, la serpiente en el jardín del Edén, era el más astuto de los seres que Dios había creado. Significa, Dios creó 3 arcángeles. Cada uno de ellos representaba emoción, intelecto y voluntad al mismo tiempo. Emoción, intelecto y voluntad. Y Lucifer era el arcángel del intelecto. Era el ser más astuto que Dios había creado. Representaba el intelecto. Por eso nosotros sentimos que la razón es tan importante. Y a veces, repito, cuando sentimos que tenemos razón, sentimos que estamos justificados para hacer cualquier cosa. Bueno, él tenía razón. Su hermano le había vendido la primogenitura por un guiso de lentejas. Y le juró que no había problema, que le iba a dar la primogenitura. Si él hubiera aplicado la razón, habría respondido acá. Habría dicho, bueno, tú quieres pelear, entonces yo voy a pelear porque yo tengo razón, porque tú te comiste el guiso, tú me juraste que me ibas a dar la primogenitura, y tú eres un falso, y tú eres un mentiroso. ¿Y eso hubiera sido verdad o no? Sí, eso habría sido verdad. Entonces, él podría haber respondido. Y seamos sinceros que quizá es lo más probable que es lo que, o sea, más probablemente es lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí o no? Es lo que nosotros hubiéramos hecho. Cada vez en nuestra vida que se nos presentó algún tipo de discusión, ¿no? Y sentimos que tenemos la razón, estábamos dispuestos a pelear por ella. Pero repito, el propósito de Jacob no era meramente el ganar una discusión humana. Él lo que quería era ganar a su hermano del lado de Dios. Entonces él no se puso como objeto de este propósito. No aceptó y no discutió con su hermano. No utilizó la razón. Nosotros cuando tenemos una pelea, ¿no? Realmente escupimos la razón. Ponemos a la persona en un rincón y le decimos todas las verdades, todas. Que eres un estúpido, que eres un tonto, que eres un falso, todas las verdades, todas. Y si podemos llamamos a algún testigo también, ¿sí? Diles, ¿verdad o no? Que él, hasta que lo deprimimos, lo angustiamos. Y a lo mejor la persona se angustia tanto, ¿no? Que se va, pierde su fe, se va de la iglesia, por ejemplo. Y no nos importa, porque yo tenía razón. Pero mira, se murió espiritualmente, lo mataste, lo dejaste sin fe, sin amor. Pero yo tenía razón, contestamos. Es lo único que nos importa. ¿De dónde salió esa naturaleza? Entonces, cuando eso ocurre, yo he sido director muchos años en la Iglesia de Unificación. Entonces, cuando 2 hermanos venían con alguna pelea, ¿y qué venían a presentarme? Sus razones. Bueno, no, lo que pasa es que yo esto, yo aquello, yo lo otro, y los dos venían. Entonces, es verdad, a lo mejor alguno de ellos tiene razón, pero está destruyendo al otro. Entonces yo lo llamo aparte y le digo, ¿sabes que tienes razón? Y en ese momento él siente como que es lo máximo que se le puede decir. Sí, tienes razón, pero no corazón. ¿Entiendes? Entonces eso no es importante. En nuestra restauración eso no es importante. La lógica humana, la lógica de este mundo satánico no es importante. ¿Entienden? El propósito es que esta persona no se muera espiritualmente, que no lo destruyas. Además, cuando nosotros tomamos a una persona y lo queremos cambiar diciéndole todos sus defectos, sencillamente no funciona. Sencillamente, si funcionara, vaya y pase, pero no funciona nunca. ¿Sí? Si alguien nos desenmascara, nos dice que somos falsos, mentirosos, malos, y nos prueba, públicamente nos prueba
que realmente tiene verdad, que tiene razón lo que está diciendo, aún así estamos doloridos. Aunque tuvo razón, estamos doloridos y resentidos, ¿sí o no? No funciona. No es eso lo que nos va a hacer cambiar. Pero el amor sí. El amor sí nos puede hacer que nos arrepintamos y que cambiemos. Así que sencillamente no funciona. Si él hubiera dicho un montón de verdades, de lo falso y mentiroso que él fue toda su vida, eso no hubiera funcionado sencillamente. La meta de él no era ganar una discusión horizontal, humana. La meta de él era ganarlo a él del lado de Dios. Traerlo a él acá. Y transmitirle a él el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que él pueda surgir, que él pueda hacer surgir su naturaleza divina. Y este era el mensaje. Tú tienes una naturaleza divina. Olvídate de todos los resentimientos. Tú tienes una naturaleza divina. Yo la estoy viendo. Ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y a él le gustó esto. Le pareció que era verdad. Y respondió. Y el resultado fue el bien. Para ellos y para toda la providencia. ¿Entienden? Todos los personajes de la historia tuvieron que tener conflicto del corazón versus razón. O razón versus corazón. ¿Sí? La razón contra el corazón. ¿Cuál de las dos va a triunfar en mi vida? ¿Cuál de las dos va a triunfar en mi vida? Y tenemos ese conflicto. Y Dios nos pone en ese conflicto. Porque esa tendencia a buscar solamente la razón, la heredamos de Satanás. Esa tendencia solamente a tener la razón nada más, la heredamos de Satanás. Pero la tendencia a tener corazón, la heredamos de Dios. Y tenemos ese conflicto. ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos que encontrar, como un médico hace, ver un cuerpo que está enfermo, a ver, localizar. ¿Por qué está enfermo? ¿Cuál es el punto que está mal? Bueno, ese es nuestro desafío más grande. En el conflicto entre la razón y el corazón, nosotros tenemos que utilizar el corazón. ¿Entienden? No importa quién tenía razón, lo importante es quién tenía más corazón. Y la meta de él, repito, no era ganar una discusión simplemente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Repito, quizá hubiéramos utilizado la razón, ¿sí? Después se concreta una guerra, un conflicto, y haríamos cualquier cosa por ganar esa guerra. Y cuando la ganamos, aunque lo destruimos a él, sentimos, bueno, gané, hice bien, yo tenía razón, nos sentimos satisfechos. Pero no hicimos nada bueno, el fruto no fue nada útil para la providencia. ¿Qué le hubiera dicho este mundo, hoy, este mundo que conocemos, qué le hubiera dicho a Jacob? ¿No le hubieran dicho, sos un tonto? Sí. Mira, tú trabajaste 21 años, ya eras rico. ¿Por qué no utilizaste parte de tu fortuna para destruirlo? Le pagas a alguien que vaya y lo mate y ya está. Y te quedas con todo el resto que te lo mereces, porque tú eres bueno, porque tú hiciste lo que hiciste, lo hiciste bien. ¿No? Después de todo, él es un falso, él es un mentiroso, él se merece esto. Y tú te vas a vivir tranquilo con toda tu fortuna. ¿Qué problema hay? Eres un estúpido, eres un tonto. Mira cómo le vas a regalar todo a este vago. ¿Sí? Quiere decir que los grandes hombres de la historia, ya lo vamos a probar más y más, siempre tuvieron que pasar por tontos. Ya lo vamos a ver. ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre tiene que pasar por tonto? Ya lo vamos a ver. Es una condición. Tenemos que pasar como tontos para este mundo, como raros, ¿sí? Raros. Siempre, las personas religiosas, las personas que hacen un principio, que viven un principio para el mundo secular, para el mundo pecador, es como raro, qué raros son. Y nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Los miembros de la Iglesia de Unificación han pasado muchas veces como qué raros que son. A mí me lo han dicho directamente, en la cara. Mira, tú eres joven, ¿por qué no sales con chicas? Es tan divertido, hay chicas lindas. Estás acá trabajando para esto, es una locura, te lavaron el cerebro. ¿Sí? Bueno, para él yo soy un tonto, gracias a Dios. No hay nada más precioso que ser un tonto desde el punto de vista del mundo secular. Jacob era un tonto desde ese punto de vista, pero de tonto no tenía nada. Y pasó a la historia como un victorioso. Isaac también. Oye, no seas tonto, ¿por qué vas a morir tú por un error de él? ¿Sí? Él actuó como un tonto, pero de tonto no tuvo nada. Y vamos a ver que ese patrón que yo acabo de señalar acá se repite, porque no es porque sí que ocurrió acá. Es el patrón necesario para la victoria. Por ejemplo, en el caso de Israel y Moisés.
Satán también inspiró a Israel, poniéndose en la posición de sujeto, tratando de hacer daño a Moisés. Bueno, Moisés estaba como un príncipe, él era un príncipe. En el momento que estos israelitas dijeron, ¿qué? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Él podía haber mirado y decir, él fue el que me acusó. Entonces rápido, como todavía estaba en la posición de príncipe, rápido mando a unos soldados, tomo a ese esclavo y lo destruyo, lo saco del medio. Se terminó. No habría habido ningún problema para Moisés, ¿sí o no? ¿Sí? Y él habría permanecido en el palacio. Este mundo, repito, este mundo secular le habría dicho lo mismo, le habría dicho, mira, tú ya eres un príncipe, tú vives muy bien. ¿Por qué vas a sacrificar tu posición de príncipe para salvar a estos inútiles que encima lo único que hacen es acusarte? Déjalos, que se mueran, que sigan esclavos. Elimina a los dos que te acusaron, te quedas ahí, en el palacio, y ya está. Total, tú lo intentaste, ya lo intentaste, no funcionó, y bueno, que se joroben, ellos merecen eso. ¿No habría sido sumamente razonable? Qué tonto, ¿no? Dejar un palacio para venir a salvar a esta gente. Pero la meta de Moisés no era simplemente ganar una discusión o pelear con ellos. Si esto hubiera ocurrido, el mal habría triunfado. Él tenía muy en claro el propósito de Dios, de nuevo. La meta de él era ganar al pueblo de Israel del lado de Dios. Entonces no contestó esto. No contestó, no se vengó de esos que lo acusaron. No se vengó. Tuvo que salir corriendo y pagar 40 años. Imagínense, perdió su palacio, perdió todo, estaba acostumbrado a vivir muy bien, 40 años viviendo en un palacio. Ahora tuvo que salir corriendo, imagínense que no debe haber podido llevar muchas pertenencias ni nada. Tuvo que salir corriendo antes de que se enteren, o sea, el faraón ya se había enterado, y salir corriendo y quedarse 40 años en Madián. 40 años de una vida miserable por no hacerle daño a esta gente. Él quería solamente ganar al pueblo de Israel del lado de Dios. Quiere decir que él como sujeto, ¿se acuerdan de lo que yo hablaba de la inversión de dominio? No ellos como sujeto y él como objeto de un propósito malo, sino él como sujeto y ellos como objeto de un propósito bueno. Entonces, el bien fue el resultado. ¿Entienden? Entonces, en nuestras discusiones cotidianas, ¿no? En las peleas que puedan llegar a surgir, nosotros tenemos que tener muy en claro también, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Si una persona de pronto está discutiendo conmigo o quiere pelear o me acusa de algo, me va a motivar mi deseo de tener razón. Me va a motivar, porque surge, ¿no? Lo tenemos dentro de nosotros, ¿es verdad o no? Alguien viene y los acusa de algo o quiere pelear con ustedes y ustedes saben que tiene razón. Va a surgir, y tengan cuidado con esto, va a surgir una fuerza muy grande, ¿no? Del deseo de demostrarle que tengo razón, traer todas las pruebas, todos los testigos que puedo y gritarle en la cara que yo tengo razón. ¿Sí? No importa que lastime su corazón. Pero si yo puedo controlar este impulso de simplemente tener la razón y en su lugar buscar el desarrollo del corazón, que es nuestra meta, y me callo la boca, me callo la boca. Jacob se cayó la boca, no dijo nada, ni habló del tema siquiera, sirvió con corazón. Entonces si nosotros nos callamos la boca, aunque nos acusen de un montón de mentiras, yo les digo todo esto que les estoy diciendo por experiencia propia. Yo llegué a todas estas conclusiones por experiencia propia. Yo hice las dos cosas, ¿no? Discutir con una persona con toda la razón del mundo, ¿no? Y ganar la discusión, pero perder la relación de corazón. ¿Sí? O sea, la persona ya, está bien, me ganaste, tienes razón, pero de algún modo no me gustas, ¿no? Me dolió, ya está. Y he perdido. O sea, nunca se gana en este sentido. Uno piensa que ganó una discusión, pero en realidad no se gana nada. En realidad apréndanse esta frase. El único modo de salir victorioso de una discusión es evitándola. Es el único modo de salir victorioso de una discusión. Porque aunque uno gane la discusión, perdió un amigo. Esa persona nunca lo va a amar. Porque nosotros le tiramos la verdad en la cara, lastimamos su corazón. Está bien, tú tienes razón, pero yo no te quiero. ¿Es verdad que nos pasa eso o no? ¿Podemos amar a alguien que nos grita y nos dice que todas las verdades, aunque nos diga un montón de defectos que tenemos y sean verdades, ¿podemos amarlo? No. La razón nunca despierta nuestro corazón. Es el amor el que despierta el amor. Es el corazón el que despierta el corazón.
Y yo lo he hecho, pero he hecho las dos cosas también. Cuando entendí mi error, probé en otro caso que me pasó, porque en la iglesia todos tenemos conflictos, todos en algún momento discutimos con alguien, probé lo otro. Y me pasó en Argentina. Una hermana me acusaba de algo que yo tenía pruebas muy claritas de que era mentira. ¿Sí? Y tenía el testigo más grande que podía tener, que era la figura central nacional, el reverendo Tom Field. Tenía testigo a él podía ir y decirle en la cara que era mentira lo que la persona estaba diciendo. Pero yo me callé 4 años. 4 años, ¿no? Sencillamente yo confié en este principio. Cuando lo aprendí, confié en él. Y resultó de un modo maravilloso, maravilloso. Un día, solita esta persona se dio cuenta de que todo lo que había dicho durante 4 años era equivocado. No tenía palabras para pedir perdón. Y no podía entender cómo yo no dije nada. Teniendo pruebas de que era equivocado, ¿por qué no dije nada? Decía, porque no hay problema, no te preocupes, no, nada. Y es verdad, en ese momento uno siente que no hay problema. Cuando la persona pide perdón, uno siente, no hay problema, no te preocupes. Y fue una restauración maravillosa. Pero todas las demás veces, anteriores a esas, yo utilizaba la razón para salir victorioso de alguna discusión. Y a lo mejor ganaba la discusión, pero perdía el corazón de la persona. ¿Entienden? ¿Por qué tenemos que pasar por este desafío? Y repito, mucha gente nos dirá, pero qué tonto, tienes la prueba y no les dice nada. Tienes la prueba y no vas y se lo dices. Pero hagan el intento alguna vez en su vida de callarse la boca, pasar como tontos, no importa, y darle lugar al corazón. Van a ver cómo después es mucho más precioso. Y esa persona no se muere espiritualmente. Ustedes están trayendo a esa persona del lado de Dios. Y después continúa esa relación siempre, pero con Dios en el centro. ¿Sí? ¿Cuántas relaciones ustedes han roto en su vida por utilizar esto como si fuera la herramienta más grande, como si fuera lo más valioso que un hombre puede tener? Y repito, digan la verdad. ¿Cómo se siente en los oídos que alguien le diga, mira, tú tienes razón? ¿No? Hay una discusión y alguien llama y dice, bueno, miren, en esta discusión pasa tú. Mira, yo digo públicamente, él tiene toda la razón. ¿No sienten como que es lo máximo que le pueden decir? Ahora, ¿qué pasa si después de decir eso la persona dice, sí, lástima que no tiene corazón? ¿Sería verdad? ¿No? Entonces, no endulcen su oído. No sientan que lo más maravilloso que alguien les puede decir es tú tienes razón. Porque no es lo más maravilloso. Lo más maravilloso que alguien nos puede decir es tú tienes mucho corazón. Y ese es el desafío, porque lo que marca el nivel en el mundo espiritual es el corazón. Yo les dije que está demostrado por personas espiritualistas que los genios no tienen un nivel demasiado elevado en el mundo espiritual. Porque no es la razón, no es el intelecto lo que marca el nivel espiritual, es el corazón lo que marca el nivel espiritual. Entonces no desarrollen tanto esa capacidad de tener razón siempre, porque no es importante. Por supuesto, si uno tiene un gran corazón, no hay problema en utilizar el intelecto, ¿no? En utilizar el intelecto para transmitir ese corazón, no hay problema. Pero me refiero cuando hay un conflicto entre la razón y el corazón. ¿Se entiende? Ese es el modo en que nosotros podemos ser victoriosos en el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Ese es el modo, es un arte, el arte de amar. El arte de amar. Es un arte, como todo arte, con el ejercicio se perfecciona. Con el ejercicio constante se perfecciona. Ustedes me oyen a mí hablar hoy de esto, pero yo tardé muchos años, esta cabeza dura y este corazón duro, en darse cuenta de eso. ¿Entienden? Es un arte. Uno persevera, aún así, analizando por qué fracasé, por qué no gané el corazón de esta persona, ¿no? Y después, con el análisis constante, dice, claro, ¿cómo voy a ganar el corazón de esta persona si solamente utilicé la razón? No hice lo que hizo Jacob, no hice lo que hizo Isaac, no hice lo que hizo Moisés. Entonces, al final fue un fracaso. Entonces, cada uno de nosotros tiene que establecer su propio fundamento de fe y su propio fundamento de sustancia. Y tiene que ser victorioso en cada problema de Caín y Abel, con su propia figura central, como dije antes, y con relaciones horizontales entre nosotros. Victorioso, constantemente. Y si realmente es victorioso, se va moviendo más y más y más del lado de Dios. Constantemente Dios va cosechando más frutos positivos de su lado, para reclamar totalmente a esta persona. Y después realmente, una vez que esta persona tiene victoria más y más del lado de Dios, entonces Dios después ya reclama casi totalmente a esa persona. Y entonces nuestra vida empieza a florecer. ¿Entienden? Entonces Dios puede utilizarnos para muchas misiones en la providencia. Pero primero tiene que ir reclamándonos.
Y cuanto más cueste, mejor. Va a llegar un momento a lo mejor que nos va a costar inmensamente actuar con el corazón en contra de nuestra razón. Pero cuanto más cueste, mejor. Cuanto más grande sea la negación para lograr realmente la victoria, mucho más valor tiene. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Nosotros dijimos que el ideal de Dios como sujeto, era buscar un objeto que le respondiera. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a utilizar todos los elementos que podamos, todos los elementos que hemos aprendido anteriormente. Dios está buscando un objeto que pueda responderle, dijimos. Para eso creó. Y Dios quiere que este objeto sea como el oro. ¿Se acuerdan la diferencia entre el oro y la lata? Que es incambiable. No importa que al oro le dé el frío, el calor, esté seco, esté húmedo, el oro siempre se ve igual, no se oxida, no se corroe. Entonces, Dios no quiere un objeto de lata, quiere un objeto de oro, relacionarse con alguien que sea incambiable. Y nosotros somos iguales. Por eso sabemos que Dios es así, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Nadie busca un objeto, relacionarse con una persona que sea falsa, que sea mentirosa. Todos queremos relacionarnos con alguien que no vaya a cambiar. Entonces, para esto dijimos que Dios creó al hombre mente y cuerpo, y el hombre tiene que tener su mente conectada con Dios. Significa emoción, intelecto y voluntad conectada con Dios. Dominar su cuerpo físico y entonces ser uno con Dios. 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo de Dios. El templo de Dios. Este es un hombre perfecto. Y habíamos dicho que este hombre había sido creado como recipiente del amor y la verdad de Dios. Recipiente del amor y la verdad de Dios. Y fue creado con responsabilidad. Y la palabra responsabilidad constaba de dos palabras. Response y habilidad. Significa la habilidad de responder. La habilidad de responder. Eso es lo que Dios estaba buscando. Sin embargo, en su lugar, el hombre tiene dos propósitos. El propósito bueno, el bien y el mal al mismo tiempo. A veces él une su mente y su cuerpo centralizado en un propósito bueno, pero a veces lo une centralizado en un propósito malo y vive en constante conflicto entre una cosa y la otra. Este es un hombre falso, porque es un falso recipiente. Habíamos puesto el ejemplo entonces de que este hombre es como un recipiente que por un lado fue creado para contener, pero sin embargo tiene un orificio a través del cual derrama. Es un falso recipiente. No tiene responsabilidad, no tiene la habilidad de responder. Porque yo a un recipiente lo hago responder con un propósito. Le doy un propósito para que me responda ese propósito, ¿no es cierto? Lo lleno con algún contenido y puedo beber de él. Pero esta clase de recipiente yo lo lleno y derrama. No tiene la habilidad de responder. Este hombre no tiene responsabilidad, fracasó en su responsabilidad. Pero estoy explicando acá, por qué razón nosotros tenemos que pasar. El hombre que hace la voluntad de Dios, el hombre que se convierte en un instrumento de Dios, muchas veces tiene que pasar como si fuera un tonto, como si fuera estúpido, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa indemnización que pagar como hombres de Dios? ¿Por qué todos los hombres de Dios victoriosos en la historia tuvieron que pasar por eso? Razonemos. ¿Qué harían ustedes con un recipiente así? Digamos que ustedes tienen un recipiente así, tienen una bebida muy cara, algo muy caro.
por ejemplo, ginseng. ¿Ustedes saben lo que es el ginseng? ¿No? Es un extracto que se saca de una raíz en Oriente, ¿no? Que es muy, muy costosa porque tiene tantas vitaminas que saca todos los elementos de la tierra y después no se puede volver a utilizar esa misma tierra para sembrar durante muchos años. Entonces, es muy costoso. Digamos que ustedes tienen ginseng, el más caro, el de mejor calidad, ¿no? Y hacen un buen té de ginseng y empiezan a llenar en esa taza, ¿no? En este recipiente. Y de pronto ven que está agujereado, empieza a perder todo el contenido. ¿Qué hacen? Pararían de llenar, ¿verdad? ¿Les parece razonable que la persona... ¿Qué pensarían? ¿Qué le dirían a ustedes a una persona que está llenando y ve que se derrama todo y dice, uy, está derramando, pero sigue llenando? Le dirían, oye, no seas tonto, ¿sí? Para de llenar. En el ser humano, ¿qué significa este contenido? ¿Qué significa esto que nos está intentando llenar? Dijimos que era el amor y la verdad de Dios. Dios nos quiere llenar con su contenido espiritual. Dios, su amor y su verdad. Pero Dios no puede parar, ¿entienden? Por las características del corazón de Dios, Él no puede parar de amar. Simplemente Él no puede, ¿entienden? Él es así. Y nosotros constantemente, con esta contradicción y con esta tendencia a realizar el mal, terminamos destruyendo nuestros propósitos buenos y entonces terminamos vacíos y frustrados siempre. Y Él sabe eso, pero Él simplemente no puede parar de amar. Esto significa que el hombre es falso, ¿sí o no? Esto es un falso recipiente. Si nosotros tenemos un amigo que es falso y nos traiciona constantemente, nos vamos. Tenemos esa capacidad de parar y olvidarnos de él. Además, lamentablemente no hace falta ni siquiera que nos traicione demasiadas veces, ¿no? La mayoría de las veces con una sola vez que nos traiciona ya es suficiente para no perdonarlo y para salir para otro lado y no llamarlo nunca más. ¿Verdad o no? Pero Dios no puede hacer eso. Dios tiene su gente que realmente es falsa. Es como si nuestros amigos realmente nos traicionaran. Realmente son falsos. Constantemente son falsos. Constantemente nos mienten. Y repito lo mismo, la misma teoría del mundo satánico. Si ustedes tienen un amigo y un día ese amigo los traiciona, ¿sí? Imagínense un amigo, ustedes lo invitan a su casa y todo, y un día él intenta tener una conquista con su propia esposa, con la esposa de ustedes. ¿No lo echarían de su casa a patadas? Imagínense que tienen un amigo que es traicionero, ¿no? Falso traicionero. Y ustedes aún así lo perdonan. Y al día siguiente lo vuelven a invitar a su casa y lo roba. Y aún así lo perdonan y lo vuelven a invitar. Y otra vez hace algo semejante. Y otra vez vuelve y lo vuelven a invitar. ¿Qué le diría al mundo de afuera? ¿No le dirían que son tontos? Es tonto, ¿no? Ser razonable, lo que está haciendo es estúpido. Pero Dios no puede parar de amar. Dios continúa. Y el hombre lo traicionó miles y miles de veces, constantemente. Quiere decir que nosotros hemos puesto en la posición de tonto al Dios del universo. Al Dios del universo, porque, repito, la persona que está llenando ese recipiente y no para, es como un tonto. Pero no es tonto. Dios no es tonto. Simplemente esa es la condición de su corazón. Él es incondicional, Él es absoluto e incambiable. Él decidió crear al hombre para amarlo y no puede parar esto. ¿Entienden? No importa lo que le hagamos, Él no puede parar de amarnos. Por eso insiste constantemente en el hombre. Está bien, Él es así. Él no va a cambiar. Pero nosotros podemos cambiar. ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos tener con ese Dios? ¿Cuál es la actitud que hemos tenido hasta ahora con ese Dios? ¿Cómo hemos tratado a Dios en nuestras vidas? Yo le voy a poner ejemplos de cómo nosotros hemos tratado a Dios. Ustedes me van a decir si es verdad o no que es así. Y después ustedes me van a decir a quién otro ustedes trataron del mismo modo. Si se atreverían a tratar del mismo modo a otra persona. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Quiere decir que esta es su casa. Él la creó, Él la construyó. Entonces imagínense ustedes que ustedes construyen una casa y entonces tienen un amigo
que no tiene dónde vivir. Entonces ustedes se apiadan de él y lo invitan a vivir a su casa con ustedes. Pero al poco tiempo él se va adueñando de la situación y un día cuando ustedes salen, él les cierra la puerta con llave. Entonces ustedes golpean y él no abre, no quiere abrir. Ya él se adueñó de esa casa. ¿Sí? Se quedó ahí adentro. Pero este dueño original de la casa es tan bondadoso, ¿no? Tan bondadoso, que no tiene resentimiento, no puede parar de amarlos. Él los amaba. Cuando él los invitó a ustedes a vivir a su casa, él los amaba. Y él no puede parar de amarlos. Aunque ustedes le están haciendo una barbaridad, él no puede parar de amarlos simplemente. Él es así. Todo el mundo le dice, o sea, eres un tonto. Bueno, él no dice nada, él simplemente no puede hacer lo contrario. Él ama. Entonces un día, ¿no? Nosotros nos sentamos ahí, esperando de algún modo que él nos abra. ¿No? Pero con amor, ¿no? Y siempre que lo vemos, le preguntamos si necesita algo, ¿no? Con esa clase de actitud. Un día, ¿no? Nosotros trabajamos, no nosotros, la persona que fue echada, el dueño original de la casa, ¿no? Entonces trabaja para ahorrar algo de dinero, para hacerle un regalo a su amigo, a ese que lo echó de la casa. ¿No? Entonces va y golpea la puerta humildemente, pero la persona que está dentro de la casa lo mira y cuando ve que es él no quiere abrir. Porque eso es lo que le hacemos con Dios, ¿o no? Este es el templo de Dios. Pero cuando alguien nos quiere hablar de Dios, como estamos divirtiéndonos con el pecado, no queremos mucho que nos hablen de Dios. Sentimos como una molestia. Es demasiada responsabilidad. ¿Verdad o no? Entonces lo dejamos ahí afuera. Y hacemos una fiesta dentro. Una fiesta satánica. Porque nosotros en el templo de Dios hacemos fiestas satánicas, ¿o no? ¿No? Tenemos mentira, tenemos envidia, celos, resentimiento, deseos sexuales, deseos carnales, todo nada que ver con Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Pero después de terminar esa fiesta, que se adueñó de la casa, se da cuenta que todo está sucio, está horrible, tiene un montón de problemas. Y dice, ahora tengo que limpiar todo. Y ahí se acuerda que está él sentado afuera con un regalo para nosotros. Y no le quisimos abrir la puerta. Entonces decimos, yo lo voy a hacer pasar. Total, él siempre fue leal, de algún modo va a perdonar. Entonces yo lo llamo y digo, mira, sí, perdona, no fui muy sensitivo, pero mira, ¿tú me puedes ayudar a limpiar todo esto? Porque es verdad o no que nosotros nos acordamos de Dios cuando tenemos algún problema. ¿Fue verdad o no en sus vidas? Pecamos, hacemos cualquier cosa, pero cuando tenemos un problema, Dios me puede ayudar. ¿No? Entonces Dios, por favor, vení, entra a tu templo. ¿Te acordás que este es tu templo? ¿Te acordás que soy yo, soy tu hijo? Vení. Y él entra. Él no es estúpido. Él sabe que somos falsos. Él no es tonto. Pero por su clase de corazón, él no puede parar. ¿Tú nunca hiciste eso? ¿Le hiciste eso a Dios? ¿Tú? ¿Nunca le pidieron ayuda a Dios? Le pedimos ayuda a Dios después de haberlo traicionado, haber sido falsos con Él, insensibles totalmente con Él, y después naturalmente le pedimos... ¿Le harían eso a un amigo? Imagínense que tienen un amigo, le sacarían su propia casa, harían una fiesta en su propia casa, y después lo llaman a él para que venga a limpiarla, para que venga a ayudarlos cuando tienen un problema. Y cuando él termina de ayudarlos, lo vuelven a echar. Bueno, mira, vete de nuevo. ¿Sí? Porque una vez que Dios me solucionó el problema, ya me olvido que Él me ayudó. ¿Verdad o no? Ya me olvidé de Dios. Ya otra vez entonces empecé con mi vida, igual que antes. ¿Tratarían así a alguien? ¿Se atreverían a tratar así a alguien? ¿Ustedes se atreverían a tratar así a alguna persona? Yo no trato de ese modo, ni siquiera a mi perro. Yo tengo 2 perros en casa, lo que yo amo mucho. Nunca les haría algo así. Nunca los llamaría así y después pegarles y sacarlos, ¿no? Nunca trataría de este modo, llamarlo para después pegarle y sacarlo de nuevo a patadas. No le haría eso a mi perro. Pero tengo que confesar que esa fue mi actitud con Dios. Lo que yo no le haría a mi perro es la actitud que tuve con Dios. ¿Ustedes no? Entienden que fuimos totalmente insensibles con el corazón de Dios. Estamos ahí, siempre lo tenemos sentado en la vereda,
que espere ahí afuera. Pero no te vayas muy lejos, porque en una de esas yo puedo necesitarte. ¿No? Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos, ¿no? Quiere decir que Dios tuvo que pasar como tonto en la historia, porque Él no es tonto, Él sabe que somos falsos. Es más, cuando nosotros lo llamamos y Él entra y nos ayuda en algo, Él sabe que lo vamos a volver a echar, porque estamos enfermos, porque tenemos este conflicto entre el bien y el mal. Él sabe que lo vamos a volver a echar. Quiere decir que para el mundo sería tonto, que sabes que este amigo te va a volver a traicionar, pero aún así estás dispuesto a amarlo igual, aún así estás dispuesto a servirlo igual. Sería muy tonto. El mundo nos aconsejaría que no lo hiciéramos. El mundo nos aconsejaría que no fuéramos tan tontos. Pero Dios no puede parar. Dios no puede parar porque esta es la clase de corazón que Él tiene. ¿Sí? Esta es la clase de actitud que nosotros tuvimos con Él. ¿Qué actitud mereceríamos nosotros? Pregúntense, si es verdad lo que yo estoy hablando, ¿qué actitud mereceríamos nosotros? Sí, mereceríamos irnos al infierno. Pero Dios no tiene esa actitud de destruirnos. ¿Alguno de ustedes siente que esto es gracioso? Los ejemplos que yo estoy dando, ¿sienten que es gracioso el modo que hemos tratado a Dios? Salvo que piensen que es mentira, salvo que haya alguno de ustedes que nunca le pidió nada a Dios. ¿No? Salvo que alguno haya sido tan puro y tan verdadero que siempre Dios moró dentro de él y que él siempre estuvo preguntándole a Dios, mira, dime lo que tú necesitas. ¿Hay alguien así acá? ¿Entienden? Hemos abusado de Dios. Hemos destruido su propio templo, su propia casa. Y solamente nos acordamos de Él cuando necesitamos algo. Y después lo echamos. Porque cada vez que tenemos un mal pensamiento, cada vez que tenemos un resentimiento, cada vez que tenemos una tentación, cada vez que estamos mirando cosas caídas, cosas pornográficas, cosas malas, estamos echándolo. No podemos hacer estas cosas malas junto con Él. Entonces lo echamos de su casa para poder hacer esta fiesta, como dije. ¿Lo han hecho o no? ¿O estoy hablando equivocadamente? O yo he sido el único quizá que ha hecho cosas así. Entonces, de pronto yo estoy en esa casa, ¿no? Y llamo a mi amigo y le digo, mira, yo estoy arrepentido de lo que te hice, pero en realidad tengo una sonrisa en mi boca. Sí, qué mal que te traté, ¿no es cierto? ¿Piensa que es sincero? ¿Cómo pueden sonreír algunos de ustedes cuando yo estoy hablando de esto? ¿Piensan que es sincero decirle a Dios, yo estoy arrepentido del modo que te traté, cuando en realidad todavía sonríen porque les parece cómico el modo en que hemos tratado a Dios? ¿A alguno de ustedes le parece cómico el modo que hemos tratado a Dios? ¿Cómo Dios puede confiar? ¿Cómo puede haber restauración? ¿Cómo puede sentir alguno de ustedes que es cómico? A Dios lo hemos tratado como no tratamos ni a nuestro propio perro siquiera. ¿Cómo puede Dios volver a confiar y meterse de nuevo en nuestro templo? Lo único que va a consolar el corazón de Dios va a ser lágrimas de arrepentimiento. Alguien que pueda decir, Padre, realmente yo estoy enfermo. Realmente yo actué de este modo. Ni a mi peor enemigo yo le hago una cosa así. Por favor, entra de nuevo. Entra de nuevo a tu templo. Probablemente yo vuelva a echarte porque estoy enfermo. Pero esta vez realmente yo entiendo por lo menos que soy yo el que es un tonto, no tú. Tú no eres tonto. Salvo que alguno sienta que no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Entienden? Si uno no tiene esta actitud de la que yo estoy hablando, básica, no comenzó su vida religiosa, ni empezó. Aunque haya escuchado 200 veces el principio divino, todavía no empezó su vida religiosa, no empezó. La actitud mínima de reconocer, Dios, tú no eres el tonto, pero yo te he tratado como un tonto. Solamente me he acordado de ti cuando podía usarte. Tú que eres el Dios del universo, tú que eres el único que me ha amado con amor verdadero durante toda mi vida. Si no tienen, aunque sea una lágrima, aunque sea un brillo en sus ojos, como algunos que estoy viendo, algún brillo en sus ojos de arrepentimiento, su vida religiosa no comenzó todavía. ¿Entienden? Por eso todos los hombres de la historia que hicieron la voluntad de Dios estaban dispuestos a pasar por tontos también. Porque de ese modo ellos experimentaban el corazón de Dios. Eran echados, rechazados, aún por la gente que ellos querían servir. Moisés quería servir al pueblo de Israel. Y era constantemente acusado por ellos. Pero aún así él estaba dispuesto a servir, porque de este modo él experimentaba el corazón de Dios. Y por eso Dios podía trabajar a través de él. Por esta clase de corazón él podía trabajar, Dios podía trabajar a través de Moisés. Si no tenemos mínimo esta clase de actitud, de arrepentimiento, de estar dispuestos a pasar por tontos,
pero pedirle perdón a Dios por esa actitud que hemos tenido. Si no estamos dispuestos a hacer eso, una lágrima de arrepentimiento con sinceridad, es porque todo esto, para ustedes, solamente está escrito en el pizarrón. Todavía no encontraron en sus corazones la realidad de esta situación. Pero aquellos que pueden sentir que lo que yo estoy hablando es profundo y es verdadero, con ellos hay esperanza. Con ellos Dios puede sentir, Dios, tú, ¿no? Si tú vienes de nuevo, yo realmente te pido perdón. Yo ahora quiero que tú me digas qué es lo que necesitan. Yo llamo a este amigo que está fuera en la casa, otra vez más. Y él piensa, bueno, otra vez me va a pedir que lo ayude en algo. Y esa vez yo le digo con lágrimas, mira, yo ahora me doy cuenta de lo que te he hecho. Y esta vez te llamé para preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú necesitas? Esa actitud. Mira, yo quiero ahora preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú necesitas? Este hombre del siglo XX que está entendiendo el principio divino, el verdadero miembro de la Iglesia de Unificación que entiende el principio divino, es aquel que le pregunta a Dios, dime tú lo que yo puedo hacer por ti. Dime cuál es mi misión nada más, yo lo voy a hacer. Tú dime ahora lo que tú necesitas. No el que tiene a Dios como un sirviente para que lo sirva cada vez que Él necesita. ¿Qué cosas le han pedido a Dios en su vida? No se acuerdan, ¿no? Tantas veces le hemos pedido cosas. Hagan un poco de memoria. Pidieron dinero, pidieron placeres, ¿sí? ¿Qué cosas tontas le hemos pedido a Dios? ¿Le pedimos a Dios alguna vez acaso qué es lo que Él necesita? ¿Le preguntaron alguna vez, dime qué puedo hacer yo para consolar tu corazón? ¿Qué puedo hacer yo para remediar de algún modo ese corazón roto? ¿Saben lo único que puede cicatrizar las heridas del corazón de Dios? Esto dicho una y otra vez y repetido constantemente por el reverendo Samuel Moon. Lo único que puede cicatrizar las heridas del corazón de Dios son las lágrimas de arrepentimiento. Aquellos que tienen alguna lágrima de arrepentimiento, Dios se va a sentir muy cómodo con ustedes en el día de hoy. Solamente las lágrimas de arrepentimiento pueden consolar el corazón de Dios. Si no, no empezaron todavía. Si no, su vida religiosa no comenzó todavía. Y no va a comenzar hasta que no tengan esa actitud. No es cómico lo que yo he hablado hoy. El modo en que hemos tratado a Dios no es un modo cómico. Es un modo terrible, porque no se lo hemos hecho a ninguna persona. A personas que merecen casi que lo tratemos de ese modo, no se lo hemos hecho, no nos atrevimos a tratar así. ¿Se atreverían a quitarle la casa a una persona y a echarlo y a tratarlo de ese modo? Nunca se atreverían. Pero nos atrevimos a hacerle eso al Dios del universo. ¿Aprovechándonos de qué? De su bondad. Nos hemos aprovechado de su bondad. ¿Van a seguir aprovechándose de la bondad de Dios? La persona que se sigue aprovechando de la bondad de Dios va al infierno. Porque nunca se va a llenar. Nunca se va a llenar. Nunca va a sentir el contenido verdadero del amor y la verdad de Dios. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración.